esa historia. Voy a leerla, está, si quieren nos vamos a Mateo, al capítulo 8, porque la podemos encontrar en Mateo y la podemos encontrar en Lucas también, pero la vamos a leer en Mateo capítulo 8. ¿Es el 8? El 8, sí, le dice, donde dice el 2, aquí vino el leproso. Ok, y el 12, vamos a comenzar el 12. Sucedió que estando, muy bien, ¿verdad? El 12. 8, 12, hermano. Ok, sí, 8, 12. 2, 8, 8 lo vi en 2, 8, 2, no sé si será eso. Ok. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él, Jesús, la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Esta es una historia famosa en la Biblia, de cuando un leproso fue sanado por Jesús. Pero vamos a ver algunos detalles importantes aquí, cómo eso lo podemos aplicar nosotros. Tengo algunos datos acerca de la lepra, porque parece que la lepra, dice que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, menciona a Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Nepal como los países que tienen el 90% de todos los casos del mundo que actualmente se dan de lepra. Es una de las enfermedades más antiguas que afecta a la humanidad. Hay una referencia que se conocía hace por lo menos 4.000 años, la lepra. En Brasil, por ejemplo, hay muchos que tienen una pensión ya vitalicia mensual por parte del gobierno para las personas que tienen lepra, que aunque puede ser curada, ellos aprobaron esa ley. Y dice que existen unos 200.000 leprosos y cada hora surgen 75 nuevos casos de lepra en el mundo. O sea que es una enfermedad que se sigue dando. Obviamente ya tiene cura, pero es una enfermedad bastante delicada. Dice: uno de los primeros efectos de la lepra es la pérdida de la sensación térmica, o sea, la capacidad de diferenciar entre lo frío y lo caliente. Hoy se trata con antibióticos, tarda más o menos, dice, un año promedio para que se cure por completo en algunos de los casos. ¿Y por qué traigo esto? Porque no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver fotos de personas que tienen, todos han tenido oportunidad de ver fotos. Es una enfermedad degenerativa, de apariencia que hace que tu piel se vaya cayendo a pedazos. En algunos lugares que yo me acuerdo que en algunos lugares a estas personas, aún no estoy hablando de muchos años atrás, en algunos pueblos en donde las personas no conocen mucho esta enfermedad, hacían lo mismo que en el tiempo de Jesús hacían. A estas personas las marginaban porque prácticamente, como no tenían tratamiento, morían de eso y empezaban prácticamente a caérseles pedazos de piel. Entonces era una cosa bien bizarra para ver, y nadie obviamente quería estar cerca de estas personas. Y además de eso, no solo era lo bizarro y lo desagradable de ver esa escena, sino que también era contagiosa, o sea, era peor. Entonces, de que si yo me acercaba mucho a esa persona, yo podía también contraer esa enfermedad. Entonces, sí. La lepra también, como dice usted, la carne se va como pudriendo, se puede decir. Olerá, yo creo que también huele, ¿verdad? Sí, es bien desagradable. ¿Por qué traer esto en contexto? Porque esto era lo que este hombre está viviendo, el hombre de la lectura bíblica. El espíritu de profecía dice, y también la Biblia, o sea, la Biblia prácticamente cuando menciona, habla, si ustedes tienen tiempo pueden leer Levítico 13 y Levítico 14, ahí está por qué ellos creían que las personas podían contraer esta enfermedad y cómo era tratada también. Ahí está en Levítico 13 y Levítico 14. Era una de las enfermedades que básicamente se le atribuían
o porque en el pasado tus generaciones pasadas habían cometido muchos pecados y se heredaba esa maldición, se podía decir, o porque tú estabas recibiendo un castigo divino. Entonces, si le sumábamos a este tipo de personas en la época de Jesús, ya de sí que tenían esa enfermedad que era desagradable, que ya la describimos, no vamos a seguir describiéndola más, pero si le sumábamos también el peso espiritual que estas personas sentían, porque se les acusaba de que habían contraído esa enfermedad, porque algo habían hecho, ya se imaginan de que si eso fuera cierto, ¿cuántos leprosos no veríamos aquí? Todos seríamos leprosos, y de hecho al final nos vamos a dar cuenta de que el pecado es una lepra que nosotros tenemos, que aquí simbólicamente se refería a un caso particular de una persona que era leprosa, pero cómo nosotros también podemos a través del pecado hacer una semejanza con la lepra también. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Por ejemplo, un poco de historia. Había temor y era considerada esta enfermedad el azote o el dedo de Dios. Eso dice la Biblia, que era el azote o el dedo de Dios. Es decir, como les digo, las personas que tenían esta enfermedad era porque era un simbolismo de que algo mal había hecho y por eso le había caído esa maldición. Hasta tenía base bíblica, como ya lo digo, recuerdan, y hay dos casos importantes que se dan, que no los vamos a leer, pero por el tiempo, pero en Números 12, capítulo 12, versículo 10, mencionan a María, la hermana de Moisés, que dice que María, hermana de Moisés, criticó el liderazgo de Moisés y quedó inmediatamente leprosa. Eso es lo que pasó. Ustedes lo pueden leer después. Números 12 pueden leer exactamente lo que sucedió y al final cómo se le atribuyó la lepra porque había pecado cuando criticó el liderazgo de Moisés. Después el caso hay un personaje que se llama, no sé si ustedes ya lo habían oído, yo nunca lo había escuchado, que se llama Jay-Z, por haber mentido y cobrado por un milagro recibido. La lepra de Dios había quitado a Naamán y le fue trasladado a él. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Por lo tanto, era reconocido como inmundo y todo lo que tocaba quedaba también inmundo. Hasta el aire era contaminado con solo su aliento. Entonces, estas personas eran enviadas a unas cavernas para vivir junto a otras personas que estaban contaminadas y eran los más despreciados, los más marginados, los más discriminados de la sociedad. Pero lo importante es que nadie estaba exento de esta enfermedad, pero los mandaban, prácticamente los desterraban de donde vivían a vivir en una comunidad que tenían ellos en las cavernas, viviendo como animalitos en unas cavernas, solos, despreciados, marginados, sufriendo esa enfermedad sin tratamiento. Ya se imaginan, sin tratamiento, porque el dolor que causan también esas llagas, la falta de esperanza, el solo estar esperando la muerte, era una situación bien fea en la que estaban viviendo estos. Ya se imaginan, quiero que seamos un poquito empáticos ahorita y que nos vayamos y viajemos un poquito y nos pongamos en los zapatos de esta persona que está sufriendo esa enfermedad. Era una enfermedad, aparte de mortal, que todo su trayecto y toda la experiencia que estas personas iban teniendo conforme la enfermedad iba avanzando, iba deteriorando no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente y en algunos casos espiritualmente también. Eran vistos así, eran los más despreciados, los más marginados en la sociedad, porque todos tenían miedo. Cuando miraban que alguien se acercaba tenían miedo. ¿Por qué? Porque podían ser contaminados también, porque era altamente contagiosa. Y no solo eso, imagínense esto, los hacían hacer un acto vergonzoso, porque el que tenía lepra, cuando recién la había adquirido, cuando recién lo habían contagiado, obviamente no se miran los efectos físicos que pueda tener. Es decir, hay una persona que pueda tener lepra, pero en sus primeras instancias no se nota, pero ya es capaz de contaminar a otros. Entonces, cuando una persona se daba cuenta que tenía lepra, era cuando ya de verdad está, porque como no habían diagnósticos, no habían pruebas, no habían test, no había nada, se daban cuenta que tenía lepra cuando ya empezaba a haber algo en su cuerpo. Pero inmediatamente eran obligados a autoproclamarse impuros y que todos se alejaran de su presencia. Eso era una obligación, si no, los ejecutaban. ¿Por qué? Porque era un riesgo para la sociedad, porque se podía volver una peste eso. Entonces ellos, aparte de estar sufriendo una enfermedad, imagínense que les digan, ok, tú te vas a morir de la enfermedad que tienes y eso te va a matar en tanto tiempo.
ya es un peso, ya es un sufrimiento. Aparte de eso, que te discriminen, y aparte de eso, que te digan que autoproclames enfermo, y yo soy enfermo, me voy a morir dentro de esto con una enfermedad que es horrible, van a empezar a ver cómo me desgarro, y aparte aléjense de mí todos, y aparte soy un impuro, porque esto lo merezco. Eso era lo que tenían que hacer los leprosos en ese momento. Era algo totalmente, era una maldición prácticamente que les pasara esto. En el tiempo de Jesús había muchos leprosos, pero desde los días del profeta Eliseo nunca se había hablado de otra persona con lepra, o que nunca se había hablado que una persona con lepra fuera sanada. Antes de ese suceso nadie había sido sanado. Eso quiere decir que las esperanzas que estas personas tenían de sanarse, viendo hacia atrás con las experiencias de otros casos, decían, esto no hay. Es como que alguien tenga, ¿qué enfermedad hoy no tiene cura? Sí. Por ejemplo, ¿sí? Saben que se van a morir, saben que pueden mantenerse con medicina, hay un montón de cosas, hay personas que han vivido un montón de tiempo con el virus. Pero antes era decir, te vas a morir porque te vas a morir. Y vas a ser despreciado y prácticamente ya mueres antes de morirte físicamente, porque te mandaban a otro lado a pasar tus últimos días a sufrir con los otros. Y ni siquiera había un caso de esperanza que dijeran, pero es que están probando algo y dicen de que ya alguien se sanó con eso. No había nada. Entonces, este personaje sí había escuchado de alguien que sanaba, que probablemente nunca nadie, y que no había sanado a nadie de lepra, pero sí había sanado a muchas personas. Y él se había dado cuenta de que no solo había sanado a personas, sino que también había resucitado a otras. Entonces se despertó una esperanza en él. Ya se imaginan, o sea, él es el único personaje que yo conozco que tiene la capacidad y tiene el poder, que no sé de dónde viene, pero yo sí sé que lo he visto, que ha sanado personas. Y esa es la esperanza que yo tengo. Y entonces él empezó a fijar sus ojos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él es el único que me puede sanar. Él es el único que yo ya vi que ha sanado a otros y creo que lo puede hacer conmigo también. Y eso es lo que empezó a pasar con este. Pero vamos a ver algunos hechos así rapidito que son bien importantes y detalles que no solo nos da la Biblia, sino también Elena de vuelta en eso. Dice, el leproso de la lectura creía en que Jesús podría sanarlo. Había escuchado de él, pero pensaba en cómo podría acercarse a él. Ese era el problema que tenía. O sea, al principio era, ok, yo he escuchado de Jesús, y es lo primero, escuchar de Jesús. ¿Por qué había escuchado de Jesús? Porque Jesús era famoso ya en esa área. ¿Por qué era famoso Jesús? Por sus milagros. Por sus milagros, o por todo. O sea, Jesús no podía pasar desapercibido en ningún lugar. Y entonces ya era famoso por los milagros, porque por donde pasaba resucitaba personas, que curaba, que le daba la vista a ciegos, que a los cojos los hacía caminar de nuevo. Entonces, él ya había escuchado, a pesar que había estado metido en la caverna, él ya había escuchado de Jesús. Probablemente había escuchado de Jesús desde antes que tuviera la enfermedad, no sabemos, pero ya había escuchado de Jesús. Y eso es la importancia de haber escuchado algo de Jesús. Después dice, pero ¿cómo me le acerco? Y aquí está pasando el momento histórico de esta escena, es que Jesús, eso es como la condición que tenía este leproso, que era discriminado, marginado, que era culpable de haber hecho algo malo, y por eso las consecuencias que estaba pagando, y por eso es que con estas características esto se va pareciendo más a las consecuencias de un pecado. La lepra al final es un pecado. Nosotros probablemente no somos leprosos, pero estamos necesitando de que Dios nos perdone de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie queda libre aquí de ser pecadores y de merecer el perdón, la misericordia y la reconciliación con Jesús. Él dice aquí que estaba desesperado porque era la única esperanza. Imagínense la situación en la que estaba, y si ves solo una única esperanza, vas a hacer todo por alcanzar esa esperanza. Y eso es una gran enseñanza que nos deja el leproso, porque nosotros muchas veces nos sentimos bien, nos podemos sentir cómodos, pero no se ha despertado en nosotros ese deseo de ser perdonados, de ser renovados diariamente y de salir corriendo directamente a buscar a Jesús todos los días. Porque la primera condición que tenemos que sentir es que nos tenemos que sentir nosotros mal y pecadores. El día que nosotros nos sintamos bien y decir, ok, yo no creo que ya ni necesito, porque soy tan bueno que no necesito. No sé si alguien puede llegar a pensar eso. Dice la palabra de Dios que es engañarnos y decirle a Dios mentiroso, porque dice que todos somos pecadores. Correcto, y aquí después tengo un versículo que es bien poderoso, refiriéndose a la condición del hombre, a la condición de cada uno de nosotros, pero todos
estamos llamados a correr al Señor porque todos somos pecadores. Y dice aquí, el problema de este leproso era, en ese momento él había oído de que estaba sucediendo algo bien importante y paralelamente con este suceso estaba terminando ya algo que en la historia cristiana dejó mucho, que es el famoso Sermón del Monte. Él estaba dando su Sermón del Monte. Por lo tanto, habían miles de personas que estaban ahí. Y entonces este leproso dice, ahorita en tal lugar que está cerca de aquí, yo sé que hay muchas personas escuchando a Jesús, y por lo tanto, si hay muchas personas que están escuchando a Jesús, hay muchas personas que van a ser sanas, que van a ser liberadas, que van a pasar milagros. Esta es mi oportunidad, pero el problema es cómo hago para acercarme a Él. Si apenas me vean, esta gente se va a hacer un gran ruido, me van a impedir llegar a Él, me van a tener miedo, me van a acusar, me van a llevar a otro lado, y al final mi propósito no se va a dar, porque al final yo voy a tratar de acercarme y cuando me vean, me van a tratar de alejar de Él. Y entonces él lo que estaba pensando era cómo llegar a Jesús. Ya tenía una necesidad firme de que era la única esperanza, pero el problema era cómo me acerco a Jesús. Después dice, después de que Jesús bajaba de dar su sermón del monte, el leproso entonces tomó la decisión. Fue una decisión que prácticamente era un riesgo, ¿sí o no? ¿Por qué era un riesgo? Porque entre el camino de la caverna hacia encontrarse con Jesús, con ese montón de personas, por más que se tapara él, alguien lo iba a ver. Y si lo miraban, ya se imaginan todo el alboroto que se iba a dar ahí. Un leproso, todos iban a empezar era imposible acercarse a Jesús. Pero él tomó la determinación de acercarse a Jesús. Y vamos a ver, la Biblia no da detalles específicos de cómo fue que se acercó a Jesús, pero sí dice que se acercó a Jesús, que tomó la decisión, porque al final era que a pesar de muchos obstáculos que nosotros podamos tener para acercarnos a Jesús, lo importante es que nosotros decidamos, porque nosotros muchas veces tenemos obstáculos para acercarnos a Jesús. Y los obstáculos pueden ser, primero, que yo no reconozco lo pecador que soy. Ese va a ser el obstáculo número uno, porque si yo no reconozco que yo soy un pecador, entonces ¿para qué necesito a alguien que me va a perdonar? Ese puede ser el primer obstáculo. Después, si yo estoy convencido de que de verdad soy un pecador, puedo tener muchos obstáculos para acercarme a Jesús, para ir a una iglesia, para hacer mi familia, puede ser un obstáculo, mi trabajo, mis estudios. Podemos tener un montón de obstáculos para acercarnos a Jesús, pero lo importante es de que este hombre sabía que tenía una gran necesidad, pero también sabía que tenía una gran esperanza de ser sanado a través de Jesús. Y esa esperanza, esa gran esperanza, determinación, es lo que Jesús reconoció desde antes que Él se acercara a Él. Él reconoce cuando nosotros desesperadamente lo buscamos a Él y sinceramente de corazón. Y dice que el leproso se decidió. Dice, aunque tenía muchas dificultades, como su misma salud, que lo hacía débil, tenía miedo, sus restricciones de exponerse al público, etc. En este caso, el primer obstáculo era la multitud, por lo que ya acabamos de decir. Él miraba de lejos, imagínense. Él decía de que ya había terminado eso, y entonces llegaba el momento en que Jesús, porque Jesús primero tenía dos partes en su ministerio: palabra y después restitución física, sanación. Eso era el ministerio prácticamente de Cristo: restitución física, sanación, milagros, palabra, y después decir de que todo eso había pasado por él, y después decir, vea, cuéntale a los demás. Prácticamente eso era lo que él hacía. Y entonces ya estaba Jesús en esa etapa de estar sanando gente. Imagínense cómo él se ha de haber sentido: wow, está sanando, está levantando cojo, está sanando ciego, está haciendo esto, y eso es lo que yo necesito, pero ¿cómo me acerco? Pero imagínense, si nos ponemos en esa persona, podemos llegar a decir que tenía un doble sentimiento, una esperanza de casi poder tocar la sanación, pero en ese riesgo, en ese camino hacia buscar la sanación, también alguien me pudo haber parado. Y estar tan cerca de recibir una sanación y no lograrlo era lo que a él le daba miedo. Pero él ya estaba determinado a hacer eso. Dice, él miraba de lejos cómo Jesús estaba sanando. Dice, pero que su fe se fortalecía segundo a segundo. Se decidió dejar a un lado todos los obstáculos, todos los miedos que le impedían llegar a Jesús. Y eso por eso es que después viene la pregunta de que cuál puede ser uno de nuestros obstáculos. Cuando nosotros nos damos cuenta de llegar más a Jesús y que no tengo tiempo, es que pueden haber un montón de obstáculos que nos impiden llegar a Jesús. Y entre más nosotros retrasamos llegar a Jesús para conocerlo verdaderamente en una experiencia de sanación y para dar un testimonio que Dios lo hizo a mí, me lo hizo a mí, no lo leí de un libro, ni siquiera lo vi, sino que me lo hizo a mí. Llegar a ese momento es
la gran diferencia entre cómo puede ser la fe de una persona y cómo puede ser la fe de otra. Cuando Dios hace algo para ti personalmente. No que yo lo vi que lo hizo para otro, qué grande Dios, cómo lo hizo para él, sino cómo lo hizo para mí. Después vamos a ver cuál fue la actitud que tomó cuando él recibe esto, pero después sigue diciendo, él se atrevió a llegar hasta Jesús y recibió lo que buscaba. Otros vieron el milagro, pero él lo experimentó. Marcos 1, 40, 41 dice, Jesús tocó al leproso. ¿Se acuerdan que así dice la lectura? Y es cuando nosotros aprendemos por qué Jesús lo tocó si eso era una enfermedad altamente que contaminaba. ¿Por qué Jesús lo tocó? Imagínense cómo es Jesús. Y es cuando muchos criticaron a Jesús porque lo tocó. Porque en ese momento sí ya se habían dado cuenta, pero ya estaba con Jesús. Ahí él prácticamente al estar cara a cara con Jesús, él ya era sano antes de que Jesús hiciera el milagro. Ya estaba frente a frente, porque es imposible no recibir un milagro cuando ya está frente a frente con Jesús. Era imposible que no fuera salvo. No había nada, no había ningún obstáculo. Todos los obstáculos yo los había superado, porque Dios lo único que quiere es que vengamos a Él y después Él va a hacer. Ya todo lo había superado. No había nada que pudiera pasar para que Él no fuera salvo. Jesús sabía eso. Ya había llegado, ya estaba a la par de Él. Pero entonces vienen y muchos empiezan a criticar a Jesús, aún sus discípulos, dice Elena de White, de que por qué lo había tocado y que en algún momento dijeron, aquí se acaba este ministerio porque Jesús le va a dar lepra. Imagínense la fe de los 12, de los grandes apóstoles que tenía, que hemos hablado de los apóstoles de Jesús. Empezaron a tener miedo porque su maestro se iba a contaminar de lepra. El maestro que ellos ya habían visto que había resucitado muertos, que había hecho muchos milagros, ahora Jesús iba a ser contaminado de lepra. Ese era el Jesús que los discípulos creían en ese momento. Probablemente este leproso tenía más fe que los mismos discípulos. Y viene Jesús y dice Elena de White que es cuando Jesús muestra de que no importa la condición que nosotros tengamos, que cuando nosotros estamos con Él, Él es tan bueno que nos toca, y que muchas veces hemos sido despreciados aún por nuestras familias, o hemos sido destruidos de tal manera por el pecado y hemos llegado a caer tan bajo que nadie nos quiere tender una mano. Hace poco estuve viendo un video que me causó revoluto, porque yo estaba leyendo de que en Chicago habían aprobado la ley de la libre venta de marihuana. Una decisión bien inteligente, ¿verdad? Entonces, pero esas son las cosas que suceden aquí. Y entonces hay un testimonio de alguien que sube un video de un drogadicto que está viviendo en la calle, contando su experiencia, pero es impactante ver a este muchacho diciendo cómo las drogas destruyeron su vida, y él dice, yo no tengo ninguna esperanza, y lo peor es que yo ni siquiera tengo el valor de matarme, no tengo ese valor, pero yo ya estoy tan adicto de que yo prefiero morirme, y no tengo ninguna esperanza. Y dice, y todo comenzó con un cigarrillo de marihuana, que esa es una gran trampa. Y así comenzamos nuestras caídas, con un mal pensamiento, con un paso que no debimos dar, dándonos permisos para hacer cualquier cosa. Y Satanás ya sabe la fecha y la hora con que Él nos va a atrapar, dice también Elena de White. Y este muchacho me causa un gran impacto porque él no tiene ninguna esperanza. Dice, lamentablemente la persona que le estaba haciendo el video probablemente era para subirlo a las redes, con una buena intención de hacer conciencia, pero nunca le presentó una esperanza a ese muchacho. Probablemente a través de cuando este video esté viralizado, alguien va a llegar a hablar y a decirle de que sí hay una esperanza de sanación. El muchacho tiene 23 años y está completamente destruido. Todo comenzó con la marihuana. Y dice, mi familia me despreció, no puedo encontrar trabajo, estoy viviendo aquí, miren, con todos estos hombres que están aquí. O sea, básicamente era un leproso. Es el caso de un leproso, es un caso que las consecuencias del pecado lo habían llevado a caer tan bajo que había perdido completamente la esperanza. Y eso es muchas veces cuando nosotros no nos ponemos en manos de Dios, o cuando nosotros no tenemos una autorreflexión de la destrucción que el pecado puede tener en nuestras vidas, y de cómo por pequeñas cosas un mal paso dado nos puede llevar a tener unas consecuencias catastróficas. Y que hasta podemos perder a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras familias, podemos perder todo, pero al final, aquí Jesús muestra que lo podemos perder todo, podemos perder cualquier cosa, pero nunca lo vamos a perder a Él, porque definitivamente Él vino sin ningún miedo, sin ningún temor. Él vio a una persona que estaba desesperada buscándola y solo le tiende la mano, lo toca. Nadie, ni su mamá, ni su papá, nadie
se atrevía a hacer eso. Nadie. Solo Jesús. Y a veces hay momentos en los que nosotros estamos en depresión, en tristeza, con miedo, con cualquier cosa, de que ninguna palabra de aliento nos va a servir. Podemos tener el mejor amigo, podemos tener un pastor, podemos tener a mi esposa, podemos tener a mi esposo, podemos tener a cualquier persona, pero solo las palabras de Jesús son las que nos van a ayudar, porque son cosas de vida o muerte y porque son cosas espirituales que ningún humano puede. ¿Qué puedo decir? Puede hacer algo para romper esas fuerzas espirituales malignas. Nadie, solo Jesús. Y en ese momento, Elena de White dice de que si nosotros todos nos ponemos a ver cómo la mano de Jesús pudo haberle estrechado la mano, que ya vimos cuáles son los efectos de la lepra, y le da la mano, y si nos proyectamos hacia esa escena, después, ¿qué es lo que dice que sucede? Si nos vamos a la lectura, ¿qué pasó después? Dice en 14:41. Sí. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Amén. La determinación. Primero él dice, está en presencia de él, Jesús lo toca, y ahí está cuando él dice, a mí me parece como bien bonito la escena de que cuando Jesús dice, ya se imaginan la cara que Jesús pudo haber puesto cuando él le dice, ¿quieres sanarme? Como un niño. ¿Qué cara creen que puso Jesús en ese momento? Sí, quiero, párate. ¿Creen que eso fue lo que hizo? ¿Ya se imaginan la ternura con la que Jesús pudo haber dicho, sí, mi hijo, claro que quiero, ven. Ya hiciste todo lo que se necesita, ya lo hiciste. Ahora es el turno de hacer yo lo que tengo que hacer. Y después probablemente lo abrazó. Y miren lo que pasó. ¿Qué es lo que dice que pasó? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Imagínense, al instante la lepra se fue de él. Y dice que quedó limpio, y dicen que su tez, que su piel parecía la de un niño. La de un niño recién. Miren en la cara a Mateo, nada que ver con mi cara. Y cuando Mateo estaba más pequeñito todavía era más puro duraznito. ¿Sí? Y dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es cierto, ya se imaginan eso, ese milagro de que primero estaba completamente destruido por algo, que nosotros podemos estar completamente destruidos por el pecado, pero cuando Dios nos estrecha la mano y nos levanta y dice, sí, que claro que quiero salvarte, ya hiciste todo, ya creíste en mí. Eso es lo único que tú necesitas, y después nosotros esos pecados pueden ser limpios, como ¿qué dice la Biblia? Igual, es la misma condición. Y por eso es de que lo que vamos a hacer hoy, eso tiene un simbolismo bien importante. Como les decía antes, tengo años de ser adventista, y muchas veces yo caí esto es un ritual, pero caí en una tradición, que simplemente voy a Santa Cena, pero realmente no me preparaba, realmente no sabía el significado. Pero eso tiene un significado increíble. Yo creo que entre más viejos nos vamos haciendo, no solo de edad, sino también de experiencias espirituales, vamos entendiendo algunas cosas también, y vamos entendiendo la importancia de esto, porque vamos entendiendo cada vez más cómo las fuerzas satánicas, cuando llegan a nuestra mente, pueden hacer un montón de cosas en nosotros. Y cuando nosotros sabemos de que el único que puede sacar o que puede hacerle fuerza a esos pensamientos satánicos que se nos meten a la cabeza y que nos hacen comportarnos de manera diferente, de manera opuesta a lo que Cristo quiere de nosotros para darnos bien, entonces nosotros decimos, wow, realmente yo necesito esto. Probablemente eso es un ritual que nosotros hacemos cada 3 meses, pero es algo que nosotros debemos hacer día con día, porque Él dice, y Él ya nos dijo, quiero. Sí, entonces no debemos de permitir de dejar de que el pecado nos lleve a consecuencias en las cuales vamos a ser puestos en un fondo. Y aún si nosotros llegamos a un fondo, Dios está dispuesto, y Él dice, quiero sanarte, y dice que Él inmediatamente, así como sanó a inmediatamente nuestros pecados pueden ser perdonados, y que van a quedar blancos como la nieve, y que no va a haber culpa, y dice que Él no se va a acordar de nada. Los que nos acordamos somos nosotros, o las personas que están alrededor de nosotros, que nos viven recordando lo malo que somos. Pero Dios no se acuerda de eso. Por eso es Dios. Y gracias a Dios que Dios sea así, que no sea como nosotros. Y esa es la gran diferencia entre Dios y los seres humanos, que Dios es un ser, Él es amor,
Y esa es una oportunidad que nosotros tenemos para reconciliarnos con Él y para volver a activarnos con nuevas energías espirituales. Dice, para ir terminando y para pasar, y si vamos preparando el cantito que hablamos. Al final de esta historia, dice de que Jesús le dijo que no fuera a decirle a nadie. ¿Y qué hizo él? ¿Ustedes creen de que alguien que ha recibido ese milagro no lo va a ir a contar? Pues, obviamente dice el Espíritu de Profecía que probablemente este hombre leproso pensó que Jesús había dicho eso porque él era no le digas a nadie, para no hacerse mucho él. Pero realmente dice que también tampoco vio con desprecio la actitud que hizo el leproso, porque al final él fue a contar el testimonio de los demás. ¿Y qué testimonio más poderoso? ¿Qué testimonio más poderoso que yo antes era una persona que solía hacer tal y tal cosa y después voy a decir, mira, ¿y cómo cambiaste? Dios me transformó. Mira, yo tenía una enfermedad y qué pasó. Dios me sanó. Mira, yo antes tenía problemas de pensamientos de esto, pero ya no, porque Dios me salvó. Mira, yo tenía una adicción de tal y tal cosa, pero ya no, porque Dios me salvó. Y después ese mensaje llega, así como el mensaje a través del testimonio de otro llegó al leproso, así el testimonio del leproso va a llegar a otros. ¿Ya se imaginan los otros leprosos cuando se dieron cuenta de que había una oportunidad de vida? Y dice el Espíritu de Profecía que todos los leprosos hubieran podido ser sanos en ese momento, pero que no todos tuvieron la fe que tuvo este hombre. No todos estaban en la condición de reconocer de que había un Salvador que podía darnos libertad y que podía darnos sanación. Vamos a empezar a escuchar un canto, y conforme vamos escuchando el canto, los que van a tomar la Santa Cena pueden pasar al otro. ¿Son dos filas? ¿Hiciste dos filas? Sí. Bueno, somos poquitos. Entonces ahí se pueden, quizás en la fila que está más cerca de la otra ventana pueden pasar los que son pareja, o sea, ustedes y nosotros, y los demás en la otra fila. Vamos a escuchar, si lo ponemos, vamos a escuchar mientras hacemos una oración para terminar esto. Señor, gracias por esas historias maravillosas que están en la Biblia, que son tan maravillosas que durante todo este tiempo en que las personas las han empezado a leer, se han salvado muchas personas han sido salvas, la fe de otras personas ha sido renovada, muchas personas enfermas han sido sanados, muchas personas con problemas de mente, con problemas de hábitos han sido restaurados también, Padre Santo, porque son testimonios de tu poder y son testimonios de que tu poder sigue vigente también, Padre Santo. Ayúdanos, mándanos tu Santo Espíritu que esté con nosotros en este momento especial que vamos a realizar ahora, mientras todos pasamos o los que vamos a tomar la Santa Cena, Padre Santo, y cuando regresemos para poder tomar tu sangre y tu cuerpo, Padre Santo. Amén.